Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Es siempre un gusto reencontrarnos acá en la pantalla de Mega TV, conversando en la noche ya en su segundo año, siempre con la intención de llevar historias personales de personas que se destacan en distintos ámbitos. Hemos traído desde deportistas hasta empresarios, gente de la cultura, gente del audiovisual, músicos también que siempre nos parecen muy interesantes. Y hoy traemos a alguien que representa un poco, por un lado, ese mundo del audiovisual que ha crecido tanto en Paraguay, porque forma parte de esa generación que justamente promovió ese crecimiento, pero también una activista de cosas mucho más urbanas como el uso de movilidades alternativas como la bicicleta. Él propone también que se creen más bicisendas, aunque todavía no se entiende bien el valor de las mismas, y tiene además una candidatura parlamentaria justamente en ciernes, de la cual también hablaremos. Él se llama Jerónimo Buman, todos lo conocemos como Jero. Esta es su semblanza y enseguida comenzamos a hablar con él. Jero Buman, nacido en 1974, hijo de Ricardo Buman Marín, dirigente político, es un realizador audiovisual, director de fotografía y emprendedor social que empezó en el rubro a los 16 años. En el 2000 tuvo la oportunidad de vivir en Estados Unidos y fue allí, en Washington, D.C., que inicia su aventura ciclística. Trajo al país varias ideas sobre movilidad sostenible que, desde el momento que volvió de los Estados Unidos, impulsó varios proyectos, los cuales son parte fundamental de su actual campaña política. En 2017 viajó durante 7 días en bicicleta desde Asunción hasta Encarnación, por las vías del ex ferrocarril, buscando demostrar que ese mismo trayecto puede convertirse en una gran bicisenda que conecte ambas ciudades. Semanas después de su aventura, las autoridades apoyaron el desafío de crear la bicisenda más grande de Latinoamérica, mediante el programa Sendas Paraguay. Bueno, querido Jero, gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches. La verdad que estoy muy contento. Gracias, Mario, por el espacio. Bueno, nos conocemos muchos años. El otro día le decía a mi señora Male, porque me trataba de explicar quién eras vos. Le digo, no me expliques nada. A Jero lo vi, pero de que eras muy chico, Sí, en Alta ahí, con aquel grupo que formó Patapila González Brum. también. Desde muy chico te metiste Sí, en ese mundo. sí, la verdad que sí. Yo desde los 16 años que vengo trabajando en publicidad, básicamente, con Sí. Véspoli. Eduardo Mirá vos, Véspoli, Eduardo ¿verdad? Véspoli, Gran precursor también ¿cierto? y que introdujo la publicidad así con actores, ¿verdad? Hizo grandes producciones también en su época y bueno, fue mi mentor realmente, ¿verdad? Ujú. Era muy amigo de mi viejo, ¿verdad? Sí, Ricardo Buman y la verdad que ahí empecé como el famoso asistente y él me fue enseñando, ¿verdad? Las técnicas de dirección, de un poco de fotografía, edición y realmente me ayudó muchísimo hasta que después yo me fui haciendo camino también por mi cuenta, trabajando un poco también con él. Y bueno, y después me encontré con Richard Careaga, hicimos ujú. una productora juntos, Sincro, Syncro. sí. Después, bueno, yo viajé a Estados Unidos, Ujú. después volví y armamos otra productora, El Tendedero, ¿verdad? Claro. Después, bueno, se dieron las circunstancias que me volví freelance, ¿verdad? O sea, me Ujú. sentía mucho más, yo no soy muy De oficina, de oficina y del negocio, ¿verdad? claro. Ujú. Esa es mi talón de Aquiles Sí, sí, que me faltó, era la cuarta pata, digamos, ¿verdad? claro. Sé dirigir, editar, grabar, pero el negocio es el tema. Bueno, y Conozco esa ahí, historia. sí, y entonces me abrí y decidí dirigir y ser así, Freelance. sí, Por freelance. eso que te veo de repente con distintos directores, productores, con distintas empresas inclusive, Así mismo, sí, vas sí, alternando. así mismo. A vos te definen, estuve revisando tu perfil profesional como director de fotografía. Claro, es lo que más me gusta, Ajá. ¿verdad? ¿Qué Pero hace el director de fotografía? Y el director de fotografía es que se encarga de todo lo que es la imagen del material que se llega a Ok, hacer, ¿verdad? ya. Es lo que realmente me gusta más, pero es como que voy,
sobre todo en épocas anteriores, ¿verdad? Desde los 90 para atrás, era como que vos eras un multitool, así, ¿verdad? Claro. Entonces eras como el director, pero también director de fotografía y de hecho hasta editás, ¿verdad? Y me es mucho más fácil, ¿verdad? En muchas producciones dirijo, pero también estoy detrás de la fotografía, ¿verdad? Es Pero como que, quiero hacer un rewind sí, usando un término de antiguos caseteros Umatic. Ricardo sí, Bowman, tu Ricardo, viejo, sí, una leyenda en el mundo de la publicidad. sí, también, también, Trabajó mucho con los grandes, con Nasta y sí, compañía. así mismo. Él es, disculpame esta pregunta, ¿él era paraguayo? Sí, él es paraguayo, era paraguayo Sí. y artista plástico, sobre Ahí todo, está. claro. Por eso, porque estaba en ese grupo de Kraniaski, de Sí, todos los grandes artistas, así mismo, Pindú. sí, Yo lo conocí así primero. así Y mismo. después Él, vinculado también al mundo de la publicidad. sí, y después también a la política, ¿verdad? Que Sí, claro, que fue hizo el Partido candidato. Humanista. El Partido Humanista, Humanista. Estuvo en las primeras elecciones democráticas, ¿verdad? Que es donde ganó Rodríguez. Él estaba Sí, candidatado a presidente me por el acuerdo. Partido Humanista y después se candidató también cuando fue que ganó Yoyito como Sí, vicepresidente, también estaba estuvo. candidatado, ¿verdad? Claro que el Partido Humanista tuvo un desarrollo muy interesante Sí, y trajo algo que no había en el Paraguay, que era esa visión, que ahora sí diferente. ya se entiende más, pero en Sí, esa época era muy vanguardista. ah, sí, claro, Era, totalmente, sí. a ver, mira como qué lindo. Este programa funciona como una especie de sesión de psicoanálisis Sí, mutuo. Vamos a analizarnos, totalmente. porque él venía con sus libros de siglos, Decilo, sí, la la comunidad, comunidad. sí. Era todo muy raro para Paraguay. Estamos hablando Sí, hace 40 años. así mismo, no, totalmente. Ahora mira qué Y ahora increíble. justamente se va más a ese Claro, mundo, ¿verdad? Esa filosofía, ¿verdad? El ser humano como centro del universo y el del planeta, ¿verdad? claro, después de todo lo que nos pasó, la Sí, pandemia, el totalmente. problema del calentamiento global, el problema de la contaminación, muchas Así, cosas que ahí sí. se decían, hoy se cumplieron Así mismo, lastimosamente, sí, porque no totalmente. hicimos los deberes, ¿no? Así. ¿Tenías buena relación con él? Sí, nosotros de chico yo no vivía con él al Ajá, principio, ¿verdad? Después me mudé, estuve ya digamos, en la pubertad, digamos. sí, Y sí, tenía una buena relación. Trabajé mucho con él, aprendí mucho del arte de él, ¿verdad? ujú, El tema de los tapices, ¿verdad? sí, Y a veces siempre me arrepiento de no haber empujado más ese arte porque realmente ahora me gusta mucho más, ¿verdad? claro, En ese claro. momento era un chico, ¿verdad? Que me hacían hacer el trabajo para ayudarle, para vender, para hacer todos Sí, y bueno, era como un asistente, entonces era como un rebelde también que no... me acabo de Pero acordar, bien. mi viejo me obligaba a ir al río con él eh, los fines de semana y para mí era un bodrio. Hoy rezaría por tener un un barquito. momento, Sí, ¿verdad? Sí, sí. pero bueno, cuando tenés esa edad, ahora, lo tuyo es interesante porque, sin embargo, aunque no hiciste tapices, te No. metiste en lo visual, te metiste Sí, en algo artístico también. sí, totalmente, sí. ¿Eso fue dándose naturalmente? ¿Alguien te llevó? Y bueno, como te dije, mi viejo era muy amigo de Véspoli, Ah, ¿verdad? y ahí te llevan. Y claro, Véspoli tuvo una etapa en que después se fue otra vez a Argentina, Sí, tuvo unos años y volvió armando la productora, pero yendo y viniendo, ¿verdad? O sea, mm, era un freelance también, ¿verdad? también, claro. Entonces armaba, creo que uno de los primeros freelance que se pudo haber estado acá en Paraguay en lo que conocemos como eso, ¿verdad? Sí, Y él tenía, eh, bueno, tenía muchos laburos, ¿verdad? sí. Y entonces empecé a trabajar con él porque se quedaba en mi casa, pues. Ah, ya Él se quedaba en entiendo. casa, ¿verdad? Y siempre que él venía era un personaje, él, ¿verdad? No, personaje, era para Sí, hablar horas, además conocía totalmente. todo el medio argentino tan Sí, grande, sí. un tipo que grababa sus publicidades en, qué sé yo, en Cancún ya en esa época, en Sí, sí. México. Sí, eh, bueno, gracias a él y pude viajar muchísimo. Yo viajé a Europa, a Estados claro. Unidos, era bueno, Argentina, Brasil, hicimos muchas producciones Una curiosidad sí. personal, ¿en qué grababa él? ¿Filmaba en cine? No, bueno, llegó a, sí seguro, pero en Argentina. Ah, Pero lo que usualmente hacíamos acá era desde Umatic y llegamos hasta Betacam. ya O entiendo, sea, ya imagínate, entiendo. todo, Betacam ya era lo más Sí, avanzado en el momento. avanzado. Sí, no, te decía porque tenía Sí, calidad de cine su sí, publicidad. sí. Y es que él también tenía esa cuestión de la fotografía, la dirección fotografía, sabía. Y ahí fui aprendiendo un montón de Después aparece herramientas. nuestro común amigo y tan extrañado hoy día, Carlos González Brum. Sí, Personajes, sí sí, los hubo, un gran tipo, sí, pero además con una totalmente. visión de reunir a toda esa gente joven que estaba
en ebullición, Así digamos, mismo. desde Tana y Juan Carlos. Sí, Yo me acuerdo que ahí lo conozco a Café Civil, sí. Paz Encina, Paz Encina, todos fueron o alguna. Richard, Claro, Richard Richard Galeano, mismo sí, también, te veo a vos por ahí, Andy del Puerto, sí, la gente que fue a Cuba a sí. estudiar, Claro. también cayó allí, Vicky, Vicky, exactamente. sí, O sea, una escuela fue enorme, enorme, sí. enorme y Y qué extraordinaria. cosas hermosas hicieron. Vos llegaste a participar en varias de las producciones. Poquitito, Ya. poquitito, ya más hacia el final yo estuve, ¿verdad? Sí, Ya. ya hacia el final y bueno, estaba, bueno, La Venta del Siglo, que se fue de esa Sí, producción, ya se había vendido y creo que era del se canal, coproducía con el ¿verdad? canal, sí. Sí, Se realizaba con sí, gente o sí, que dirigía, estaba todavía, claro. estuvo, digamos, de esa camada algunos, ¿verdad? Ujú, Pero yo claro, estuve así un poquitito nomás, ya al final prácticamente. entiendo. ¿Y de ahí a dónde pasás? Bueno, y ahí es donde yo estoy con Richard después, ¿verdad? Ajá, ya. Eh, Ustedes se conocían antes ya. Nosotros nos conocimos porque yo me fui a Scapini Publicidad Mira, o y sea, de él era el Lindo Scapini. director, claro, Sí, Scapini, la verdad. claro, Y que estaba ahí sobre Palma, ¿verdad? Que estaba, sí, claro. Estrella Palma, en el edificio al principio, ¿verdad? Sí, sí. Después hizo su super edificio y bueno, y ahí después Richard le compra estos equipos a él, ¿verdad? Y Ujú. ahí nosotros nos unimos, nos asociamos. Y bueno, hicimos muchísimas cosas, ¿verdad? Estamos hablando años 90, 92, claro. 93, Época de 94. oro, porque Sí. todavía había mucha inversión en Sí, televisión, ¿no? así mismo, Era sí. otra época también. Las empresas Eh, apostaban mucho por la sí, producción nacional también, ¿no? claro, y por eso que, por ejemplo, salíamos a viajar al exterior Claro, a hacer publicidad, o sea, eso sí, ahora es prácticamente imposible, ya. Los sí, costos no son iguales, ¿verdad? O sea, ya no, no. no, compras todo por internet. Si quieres viste, antes era como que la novedad y lo que pasa también es que no había pues cable. No, exacto. Entonces empezaba a aparecer el cable más Muy en los 90, tímidamente. claro. Sí, Entonces todo lo que vos mostrabas de afuera era así, a la pucha. Yo me fui al Perito Moreno, después me fui, bueno, a las playas de Brasil, claro. de Miami y todo con las marcas de Paraguay, Sí, de cigarrillo, de ropa, ¿verdad? O sea, de miles de cosas que hicimos. Europa, imagínate estar en Roma claro, grabando con un cigarrillo paraguayo, ¿verdad? claro. De esa época. No, No. la verdad es que uno extraña eso porque fue una época en la cual también se apostaba por los programas También, nacionales, así las mismo. producciones. Sí, Hicimos varios de ellos con altas producciones justamente o también otros productores. sí. Ahora, ahí tuviste que hacer de todo. Así mismo. Realmente fue una escuela espectacular Ajá, porque ahora me es muy cómodo grabar con poco. O sea, claro, te ayuda a sacar en una esquinita, a sacar el encuadre, ver el encuadre que necesitas y le poner el personaje, poner dos, tres plantitas, una tal cosa, y vas armando así. Hiciste un set espectacular para un comercial que podía, eso parece que es súper caro, ¿verdad? claro. Vos sabés mejor que nadie que cuando hay que cortar, te dicen acá, te deben cortar. Corta. Voy a hacer un corte rápido, pero después le voy a preguntar cuántos años es lo que tiene Jero, porque hablamos ya de por lo menos 40 años de historia. Bueno, enseguida hablamos también de su pasión por el ciclismo, por qué se identificó con eso y por qué quiere ser candidato, qué querría hacer él en el Parlamento Nacional nada menos, qué habría que cambiar en ese lugar tan decisivo para la política. Todo eso vamos a hablar enseguida con Jero Buman, que está con nosotros hoy conversando la noche. Bueno, ya averigüé en el corte 49 años, casi 50, claro, no podía ser menos. Casado con dos chicos muy... Tengo 3 hijos. Tenés tres hijos. Sí, Ya. de mi primera esposa, ¿verdad? Sí. De mi primer matrimonio. Tengo una hija que ya tiene 28 años, Ya. vive en Estados Unidos Sí. y es veterinaria, se llama María Paz. Ok. Y con Lourdes Pires, Lulu, Sí. tengo 2 hermosos hijos, re quilomberos, de 2 y 3 años. ¿Cómo se llaman? Olivia, Ok. sí, la más grande, y Mauricio Prisciliano, el menor, que es Bueno, personaje. me quedo pensando nomás que nos parecemos en eso porque hiciste segunda vuelta, balotaje y Eh, comenzaste de vuelta, eh, pero con más experiencia también. claro, Es ¿viste? interesante eso, ya te da un poco más de
Cuando somos muy jóvenes padres tenemos que aprender muy de golpe. Sí, sí. Ahora, qué bueno que esté en esta etapa de tu vida en la cual se enlaza también, desde hace unos años ya, Mm. algo que no teníamos previsto contigo, que era una especie de pasión por, bueno, el ciclismo es quizá la superficie, pero es por Sí, una forma de vida. sí. ¿De dónde salió eso y por qué? Bueno, justamente eso nació cuando me fui a Estados Unidos, un Ujú. poquito antes del 2000, ¿verdad? Sí, Ahí conocí lo que es la movilidad, o sea, moverte en bicicleta, ajá, porque tenés muchas ventajas. Estuve en Washington, en la ok, capital, ¿verdad? sí, Entonces me compré una bici y me empecé a mover por la ciudad, donde tienen sus bicisendas claro, por toda la ciudad. sí. Y además, vos podés subir tu bici al micro, por ejemplo, ¿verdad? Ah, claro. Tienen unos soportes, ¿verdad? Sí, Unos portabicis así especiales. sí, sí, Y bueno, y el micro está conectado con el subte, ¿verdad? Eso es todo un sistema, un sistema de movilidad, claro, ¿verdad? Que tiene todos sus horarios, ¿verdad? claro. Entonces vos llegás, por ejemplo, llega a poner a media cuadra de la estación, está todo calculado, de la boca de la estación del metro. Entonces vos bajás tu bici, eso sí, en el metro tenés ciertos horarios, en el famoso rush hour no podés No puede hacer, meter la bici, porque está lleno de gente, pero claro. tiene su horario. Entonces, bajás con tu bici y encima el boleto te descuenta por estar en un Ah, tiempo X, ya llegás, o sea, te da ciertos beneficios, ¿verdad? claro, un estímulo, Claro. ¿Por qué? Para no usar el auto. ¿Verdad? claro, ese es el Porque objetivo. ese es el objetivo. O sea, Mm, y eso me pareció súper interesante, ¿verdad? Me gustó muchísimo. Y bueno, y vos te moves a la larga distancia, haces con el metro, ¿verdad? La media distancia, haces con el micro. Y después te vas moviendo con tu bici. O sea, depende de tu autonomía, capacidad que de tu tenga. capacidad Ahora, física, ¿verdad? ¿de qué año estamos hablando más o menos? Y 2000 más o menos. 2000, hace Sí, 20 años, sí, un poco 20 más. años. No estoy nomás pensando, porque esa mentalidad todavía no se pudo implantar en nuestro país. A mí Difícil, me pasó también sufrir parte de esa historia. Sí, sí. Los automovilistas todavía no entienden que tiene que convivir la Claro, bicicleta, sí, todavía hay como una reacción áspera, sí, eh, no hay suficiente infraestructura, por supuesto, veo que sí, siempre estás probando algunas. sí, sí. ¿Por qué nos cuesta tanto ir a esa opción? O como algunos dicen como excusa, no, nos da la fisonomía de la ciudad, no, nos da el clima. Hay muchas excusas para eso también. Sí, yo creo que es más bien, es un proceso, ¿verdad? Ajá, La ciudad está prácticamente colapsada con el tema sí, del tránsito, ¿verdad? absolutamente. Entrar y salir a Asunción es muy difícil. O sea, yo te digo, yo llego cuando vivía en Luque, Ajá, ¿verdad? Yo llegaba en 20 minutos de Luque a la altura más o menos de la embajada americana. En sí, 20 minutos en bici, ¿verdad? sí, Y un auto normal, o sea, si yo hacía en auto, por lo sí. menos 45 minutos a Por una lo hora menos, llegaba, sí, ¿verdad? sí, fácilmente, sí. Y en esa época no estaba este viaducto nuevo, Ajá, ahí en calle Última claro. y Ñuazú, Sí, digamos, sí, ¿verdad? sí, Y en esa época con el semáforo ese que tardabas sí, así 6 minutos, no sé cuántos minutos, y otra vez llegaba la hora y así, bueno. Entonces, eso sí ayuda un poco, ¿verdad? claro, Pero el tema es bajar el nivel de cantidad de autos, ¿verdad? claro. Ahí tenemos un problema. No tenemos buen transporte público, No tenemos buen transporte no público. tenemos alternativas como el Metrobús o ferrocarril o subte, ¿verdad? Sí, Nos quedan muy pocas opciones, ¿no? sí. Por eso es que la única salida quizás es bajarnos los autos y buscar otra alternativa como la Alternativa, sí, bicicleta. sí. Ahora, la bicicleta tampoco puede hacerlo cualquiera. Claro, para eso justamente yo tengo o sea, justamente lo que planteo, Sí, ¿verdad? eso quiero entrar ya. ¿Qué plantea? Porque vas a Claro, llevar esto sin tener la opción esa es de básicamente, ¿verdad? legislar. Sí, tengo varias ideas para el Parlamento, Claro, pero básicamente yo creo que viviendo la experiencia de moverte en Asunción y Gran Asunción, y bueno, Central, ¿verdad? Yo creo que la multimodalidad es una opción claro. interesante y sobre todo no es cara, ¿verdad? No es ¿No? que tenés que hacer una super inversión. Sí hay que hacer Sí. ciertas inversiones y sobre todo trabajar con lo que ya se está teniendo. Mm, Por ejemplo, este proyecto de Amabici, ¿verdad? Es un proyecto muy interesante que es con el Ministerio de Obras Públicas y PNUD, ¿verdad? PNUD sí, trae, digamos, la idea y todo el proyecto y bueno, y entonces se empezó a trabajar. La verdad que yo veía, o sea, me gustaba todo eso, pero vamos a ver cómo va, ¿verdad? Porque vos mm, sabés que, vamos a ver si surge, vamos a ver si claro. empieza, ¿verdad? Y me llamaron para justamente ser como
aporte de comunicación, o sea, ayudarles a que se Entiendo. vaya visibilizando, Claro, ¿verdad? porque hay que ir mostrando también. Así mismo. Y yo Mm. les dije, bueno, no hay problema, pero acuérdense que van a tener muchas críticas y yo voy a ser uno de los críticos. Claro, Yo no voy a permitir de tener una bicicenda por tener y que sea mala, ¿verdad? O sea, claro. entonces Vas a señalar los errores. hay que trabajar de eso también, ¿verdad? Claro. Entonces, Ahí te hago una pregunta, una sí, pausa, porque bueno, todos conocemos la ruta San Bernardino Sandra, Asunción sí, por sí. Luque, muy linda, pero te vas y hay gente estacionada con su conservadora en la bicicenda, Claro, por sí, ejemplo, sí, ¿verdad? sí. O tipo que usan la bicicenda para ir más rápido. También, sí, Todavía sí, tenemos ese tipo de sí. situaciones. Ahora vi Tenemos. una del primer presidente también que está muy linda, ahí en la zona de... Claro, esa es la que te estoy diciendo, es Esa la es la de que usted... Amabici, Es ¿verdad? muy interesante esa. Sí, Le sí. pusieron los... Ahora está respetando la gente. Se está empezando a respetar. Ajá. También está todavía en construcción. Se hizo una primera versión de 13 kilómetros, Ya, que por ejemplo, eso a mí me gustó mucho porque tenés un objetivo a dónde ir. O sea, correcto. si vos salís del centro, que sale desde Puertos, ¿verdad? Sí. Venir por la Castanera. Venís por la Costanera, ¿verdad? Todo el nuevo viaducto ese que está en Sí, sí. bueno, está el puente nuevo que va El ahí puente a a Chacoí. esa parte, por ejemplo, se está todavía terminando porque están esperando. El puente pero también va a tener su bicicenda para cruzar hasta el otro Va a lado, tener ¿sabías? también. Ah, eso está Sí, va a tener. espectacular. Y entonces a ellos les corresponde un pedazo del arreglo porque está en proceso todavía el puente, ¿verdad? Sí, ahí paramos un ratito Sí. porque estuve viendo, a mí me interesa mucho el tema, estuve Ujú. viendo en la Costanera que ahora se pintó todo bien, pero se enojan los transeúntes. Sí. No Bueno, esa quieren. siempre fue una bicicenda. Claro, eso yo El estuve problema es que pensando. no estaba señalizado. Entonces, Ah, Paraguay, pues, ¿verdad? claro, Ya empezamos más por el caminito donde se va formando, ya le metemos, ahí le ¿verdad? metemos. Claro, porque ahí en los costados hay lugar para caminar. Claro, es que, y después también faltó todavía, o sea, se fue terminando los espacios justamente que están más hacia el lado del centro, digamos, no Sí, del río, ¿verdad? entiendo. Los parques lineales, digamos. Claro, y ahí se están poniendo. Lo que pasa es Ah, que es un proceso largo. Lo mismo con esta bicicenda, se está haciendo, por ejemplo, ahora la señalética horizontal y vertical, claro. ¿verdad? Y justamente hoy tuvimos un paseo con ciclistas que están acostumbrados a moverse en bici por la ciudad, ¿verdad? O sea, tipo como yo, pero que ya tienen experiencia. Entonces yo Claro, dije, chicos, vamos allá a ver, ¿verdad? Porque necesitamos conocer y a ver qué sensación nos da de seguridad, claro, de lo que hay que arreglar, qué no hay que arreglar, qué está bien, qué tal cosa. claro. Y vos fue yo creo que el día también ayudó, porque el día Sí, estaba espectacular, fresquito, un sol claro, espectacular, después de ayer la lluvia. sí. Y nos hicimos todo el paseo, son 13 kilómetros que es desde la costanera hasta el Parque Guazú. Entonces es como que vos tenés un punto de llegada Claro, interesante, ¿verdad? entiendo. Sí, lo que no puede ser es que termine en cualquier parte o que Claro, nos viste, lleva. así como que de repente opa, Termine. ¿verdad? Entonces, como que te quedás medio en offside, pues. Entonces, en En- cambio, ahí vos tenés, bueno, ya llego otra vez al parque, ahí puedo dar una vuelta. Ahora nos falta toda la otra pata que es la de poder tomar ómnibus que reciban las bicicletas, por Así ejemplo, que mismo, no es tampoco claro. tan difícil, se puede. No, Ah, yo, por ejemplo, lo que propongo es eh, un sistema, yo creo que una de las cosas más importantes, sobre todo para la seguridad del pasajero, es tener la certeza de qué hora está tu micro. Porque, mm, por ejemplo, vos te vas a esperar el micro, puedes esperar 10 minutos, 20 minutos, claro, una hora una o hora. 3 horas. Sí, ¿Qué ha no. pasado? Sí, sí, ¿Entendés? sí. Cuando En- regulan, por ejemplo. claro, ¿entendés? Entonces, tener una app que ya me dijeron que se puede hacer y que, bueno, tipo Move, Sí, sí. tipo Que sepa en tiempo real dónde está tu ómnibus. eso, ¿verdad? Hay algunas Sí. apps que se intentaron, pero Mm, son así, viste, de cada tanto, ¿verdad? Y no sí, tienen, casi no te dicen ninguna información, ¿verdad? Entonces vos podés saber ese micro, hasta quién es el chofer, ¿verdad? Si tiene cuántos ocupantes, claro. si tiene, por ejemplo, portabicis, porque, o sea, seguramente van a tener algunos y otros no, ¿verdad? Y si es, no sé, con aire acondicionado. Otra cosa que a mí, yo, por ejemplo, estoy re en contra, es ese tema de marginar el transporte público, que uno es como de Sí, primera clase y el segundo. Yo claro. no estoy para nada. Tendría que ser para todos, Y yo creo que de sí, o todo o calidad. nada, ¿verdad? Sí, 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 Y te después, por entiendo. ejemplo, perdón, ¿verdad? Sí, Yo, por ejemplo, en realidad no le llamo transporte público, le llamo transporte público-privado. claro, Porque también. en realidad, sí, está, digamos, es dependiente del Estado, ¿verdad?
pero el que maneja eso es una empresa Una privada. empresa privada. Ahí quiero hacer una pausa. Vamos entrando a poquito Sí. en temas ya más, digamos, trascendentes desde el punto de vista político. Sí. Y bueno, ¿qué posibilidades hay de hacer ese tipo de modificaciones desde un lugar como puede ser el Parlamento? Tu candidatura es para senaduría. No, para diputados, Asunción por central. Central, Sí. ok. Encuentro Nacional, Sí, hay una alianza, ¿verdad? Yo en realidad vengo por el lado de Sole, ¿verdad? Ya. Del proyecto de Sole. entiendo. Y se hizo una alianza con el Encuentro Nacional y estoy en la, o sea, lista 9 con Claro, la posición 20, ¿verdad? ya. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué podría hacer Jero con todos estos bagajes de temas que él maneja que se puedan aplicar como políticas públicas. Es muy interesante porque gran parte de los problemas de la ciudad y de Gran Asunción, el área metropolitana, tienen que ver con sus problemas de movilidad. Ya volvemos con ese y otros temas junto a nuestro invitado de hoy, Jero Buman, conversando la noche. Jero Buman con nosotros, vino luego ataviado como ciclista, bien relajado, me gusta eso. No porque sea política, ahora se pone el traje, ¿verdad? No hace falta. ¿Tenés hermanos, Jero? Tengo una hermana de Ah. padre y madre y Sí. 2 hermanos, uno de madre y otro de padre. Ok. Sí. ¿Tu mamá vive? Sí, ella vive en Buenos Aires. ¿Cómo se llama? Cristina. Ya, Bueno. ok. Saluda a Cristina. Cristina porque va a ver Muñoz ese grande. Cabrera. Sí. Mira, Paraguay o Argentina. Ella es argentina. Por eso yo pensaba que era Argentina. Claro, claro. Lo que pasa es que mi viejo también vivió mucho tiempo en Claro, Argentina, sobre sí. todo en su niñez, ¿verdad? Mm, Él es el único paraguayo de 4 hermanos, de los Buman. de los Human, sí. Buman es Perdón, alemán, de tres, ¿eh? alemán, suizo, ¿qué es Buman? Y vos sabés que mi abuelo paterno es inglés, ¿verdad? Ok. Él es el Buman, que vino a Paraguay y le conocí a mi abuela, Ah, en Villarrica, ¿verdad? Ya. Pero en realidad es como que tuvo una distorsión. Algunos dicen que tenía un, no sé, un pasado más hacia lo ruso Ah, puede y ser. que se fue transformando, ¿viste? Claro, Como esas migraciones esas migraciones brutales allá. de Europa, ¿no? Época de la guerra, ¿viste? Que corrían de la Sí, guerra, de la hambruna, de todo, sí, y llegaban hasta América. claro. Qué interesante. O sea que todavía ahí tenés bastante, podés hacer una película también entonces con esa saga de los Sí. Buman en Europa. Los Buman teníamos Pero hay mucha poco Buman historia. en Paraguay. Hay poco, sí. Y ahora hay un nuevo Buman, que es Mauricio Prisciliano. Mauricio Prisciliano tiene la responsabilidad de sostener el apellido. De continuar. Sí. Bueno, no, simplemente para repasar un poco de historia personal, pero volviendo al tema que estábamos hablando, a mí me apasiona también, pero también conozco las dificultades. Nunca me olvido que hace 3 o 4 veranos, un conocido ciclista de apellido Teixido Sí, fue atropellado por unos muchachos que venían de farrear. sí, ¿verdad? en San Bernardino. Después tuvo como un año de pleito, no había forma que le reconozcan nada. Sí, sí. ¿Por qué te parece que hay esa cultura casi de agresividad hacia el ciclista? Mira, yo creo que hay una cuestión también de educación, Ajá. ¿verdad? Nosotros en Paraguay estamos muy mal, y no solamente una educación escolar, ¿verdad? Claro. Cívica, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, las municipalidades, por ejemplo, sobre todo Mm. las del interior, no exigen, o sea, vos tenés, vos sabés, hay gente que no sabe ni subirse a la moto Claro, y tiene moto, claro. ¿entendés? Y se está yendo, o sea, es una complicación, ¿verdad? Sí. No hay el criterio, ¿verdad? O sea, Ujú. de cómo manejarse, ¿verdad? Claro, Y después, bueno, sabemos también las autoridades, no sé, policiales, ¿verdad? Como son muy elásticas, todo ese tipo de situaciones, o sea, tenemos que ser un poco más rigurosos en eso y no claudicar, porque al fin y al cabo, es un arma el automóvil o la moto, y sí. terminan, o sea, vos sabés, Es lo la- que más genera muerte en Paraguay, lo que más genera muerte, sobre Sí. todo la moto. la moto, ¿verdad? Sí, Que sí, es sí. terrible. Ahora, algunos, voy a ponerme el otro lado, abogado del diablo. Algunos Sí. dicen, sí, pero el ciclista también no respeta, no usa su Cierto. casco. También hay eso, ¿no? Bueno, sí, claro, más vale. Yo no te voy a decir que somos unos santos, ¿verdad? Claro. Pero sí, hay gente sobre todo que es arriesgada, que no Mm. para en el semáforo, Sí. ¿verdad? Que no usa las lucecitas, ¿verdad? Mm. Especiales para la bici, la ropa adecuada de color, ¿verdad? Ujú. Y bueno, pero también yo creo que, que al llegar las bicisendas, tenés un lugar seguro
y tampoco, y también te condiciona como ciclista a que, porque la ley, hay una ley ya Sí, que dice que si no hay bicisenda tenés que ir por la derecha y no por la vereda. O sea, por correcto. ley, no, o sea, eso, Así mismo. La bueno, gente dice, y ¿por qué no se sube a la vereda? claro, ¿entendés? Y es que hay una ley, ya me reclamaron una vez, una señora me dijo, ¿por qué no te vas por la vereda? Y señora, es que hay una ley, bueno, ¿sabes? En el tráfico es Es así. así. Sí, sí, bueno, ¿verdad? Claro, claro. Pero hay una ley que dice, ¿verdad? O sea, Y hay que acompañar, a ver, claro, estos proyectos tipo PNUD, sí, hay que acompañar también con una tarea de difusión y de sí, educación permanente. así mismo. Y sobre todo también nosotros los ciclistas, que somos los más interesados de esos espacios, ser contralores también, Mario, ¿entendés? O sea, yo le Mm, digo siempre, y eso tuvimos después de este paseo que hicimos esta mañana, tuvimos, no sé, paramos, hay ahí una cafetería, o sea, la verdad que queda muy cool ahí sobre el primer claro, presidente, sí, ¿verdad? sí. Hay Yo lo vi, me gustó. sí, y vos sabés que nos reunimos, ¿verdad? Y lo primero que dijimos, mira, esto para que funcione, somos nosotros y que tenga continuidad, ¿verdad? Los que tenemos que controlar, que tenemos que ver, Claro. velar para que funcione de los dos lados. Desde ayudarle a los ciclistas que se manejen por la bicisenda y hablar con, no sé, con los concejales que podamos contactar con la municipalidad y ser, digamos, una comisión, ¿verdad? O amigos de la bicisenda Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Claro, nosotros tuvimos la experiencia de las famosas bicicletas públicas en el centro con una Sí, empresa privada, funcionó muy bien, sí. pero no se sostuvo. Nos cuesta sostener a mediano y largo plazo los proyectos. Sí, pero ahí voy otra vez. En Holanda, o sea, no es que, claro, tendrán una educación mucho más Sí, avanzada y todo ese tema, pero ellos tienen personas, o sea, civiles que están custodiando, que están controlando, que están claro, trabajando con las municipalidades, ¿verdad? entiendo. Sí, Entonces, hay un eso es lo que control nosotros ciudadano. como ciudadanos Mm, no tenemos más que, no, no sé, la municipalidad tiene que arreglar. No, claro. no, vos tenés que atropellar, tenés que empujar eso, ¿verdad? Ujú. Porque si no, te quedás sin nada, ¿entendés? Claro, es un espacio a conquistar por la propia ciudadanía. Sí, eso es lo que nos está costando muchísimo. Ahora, movilidad, y tocaste un tema delicado. Decías vos, pues, transporte público, manos privadas. Es así como está diseñado de la dictadura, ya viene Sí, esto. esto es el famoso, sí, metele nomás y tenía Sí, hasta la combi, ¿verdad? Antes la exacto. combi. Y cada amigo del poder tenía su línea y Y fueron sí, creciendo y terminaron se fue, siendo claro, grandes millonarios, se fue magnates. armando nomás así, ¿verdad? Pero bueno, hay cantidad de planes coreanos, Sí, japoneses, vino el plan Z, el plan israelí. sí, sí. No se puede salir. ¿Qué más habría que hacer desde un estamento más elevado como el Parlamento, por ejemplo, para comenzar? Esto es gradual también. Sí, No podemos decir la gente va a cambiar en un claro, año. no, no, Pero no. ¿cómo se inicia ese proceso? Y bueno, yo creo que hay que renegociar todo, ¿verdad? Mm, No, yo no estoy en contra de los empresarios porque mm, también, o sea, es una necesidad, o sea, el claro, transporte público es una necesidad y pretender que sea todo público de cabo a rabo va a ser una utopía, me parece, claro. y demasiado esfuerzo, no solamente económico, pero sí renegociar ciertas condiciones, ¿verdad? O sea, Mm, por ejemplo, esto, ¿verdad? O sea, darle un servicio real al, ¿cómo se llama? Al consumidor, ¿verdad? Al, claro. al- al que, al que Al usa, ¿verdad? usuario. Al usuario, y que tenga una calidad. O sea, no podemos claudicar en eso, ¿entendés? Porque al fin y al cabo, si vos te pones a pensar, yo lo que pretendo es que dejen de usar más los autos y que le estoy tratando de conseguir más clientes a los ¿Cierto? empresarios, Sí, ¿no? O sí, sea, que tengan una flota llena siempre, ¿verdad? Pero, o sea, trabajar en todos los puntos, o sea, claro. a favor de ellos y a favor nuestro, ¿verdad? O sea, los Entiendo. dos, o sea, un win-win, Por ¿verdad? ejemplo, no es tiempo ya de electrificar nuestro transporte público. Bueno, eso también. O sea, si ellos pretenden tener el subsidio constante que tienen, ¿verdad? Porque eso también hay un tema. El subsidio es en todo el mundo. O sea, el Sí, transporte cierto. público, ¿qué busca? O sea, eso también hay la diferencia que yo siempre pongo entre el transporte público y el transporte privado. O sea, el transporte privado busca, o sea, el empresario busca el El lucro, lucro. ¿verdad? Y Sí, no tiene nada de malo, me parece perfecto. sí, Pero que el usuario no esté perjudicado. Y por otro lado, el público, el Estado, lo que busca es justamente el bien público, el bien del ciudadano. Entonces, si vale la pena invertir para que haya menos autos, ¿verdad? Menos accidentes,
que la gente use bicicletas, porque le va a mejorar también la salud, ¿verdad? Tengamos, bueno, un montón de otros aditamentos que tiene, ¿verdad? Y positivas. Entonces, vale la pena. No, no será, digamos, un negocio, ¿verdad? Pero sí le conviene al Estado que el ciudadano se pueda trasladar de forma segura y tranquila para no tener en otros lados más gastos, ¿verdad? Claro, Entonces, entiendo. O sea, vos lo que vas planteando es un cambio gradual de sistema luego. O totalmente, sea, sí. con este mismo sistema no vamos a avanzar Y mucho. no, porque viste que estamos colapsados y la Sí, única forma que el tránsito pare es que haya menos autos. totalmente. Hay varias cosas. Tren de cercanías que está ahí dando vueltas. Está en proceso siempre. Sí, Lastimosamente el Metrobús paró, pero alguna vez tendrá que reformularse porque no era mala la idea. sí. Se habla mucho también de otros sistemas, pero mientras tanto el auto sigue reinando. Así mismo. Sí, Inclusive con mucha importación de auto usado de Chile, como sabemos, ¿no? sí. Pero es porque la ciudadanía no encontró tampoco otra No salida, hay ¿no? otro, claro. Yo lo que planteo es, nosotros tenemos que tener un transporte público, privado, pero que sea igual o mejor o más cómodo de lo que es un automóvil, ¿verdad? Que te sea súper cómodo y te dé ganas de irte. Lo mismo, por ejemplo, la bicicenda. Sí, Para que el ciclista o el que quiera andar por la bicicenda y moverse, ir a trabajar y todo claro, eso y gastar 13 kilómetros de andar, ¿verdad? La bicicenda tiene que ser cómoda, práctica, que te haga llegar bien, ¿verdad? O claro, sea, no puede que ser, vaya por lugares interesantes, ¿verdad? no puede ser así nomás. Claro, no, no, es que bueno, el manual Mm, de los holandeses te dice de las claro. bicisendas, para que el ciudadano, es lo primero que te dicen, para que el ciudadano quiera usar, tiene que ser súper cómodo. O sea, tenés que otorgarle un buen espacio Ahí vamos a hacer una breve pausa. Me quedé pensando también en que es una ciudad que no tiene baños públicos. también. Difícil para el ciclista, ¿no? Moverse y no tener un lugar, inclusive donde asearse, inclusive Claro, mínimamente, ¿no? sí. O sea, el sistema requiere una cantidad de elementos que habrá que ir Claro, haciendo, ¿no? eso mismo. Eso, claro, es buscar todo eso, ese tipo de soluciones. ¿Hiciste el trayecto de ese ferrocarril famoso Sí, hasta Encarnación? sí, sí, Espera, ya me vas a vaya. contar a la vuelta de la pausa. Dale, dale. Yo no me animaría, pero ni hasta Luque no llego. Bueno, vamos a preguntarle a Jero un poco de esa aventura, pero sobre todo después vamos a rondear un poco cuál es su sueño como ciudadano de este país, como persona que quiere los cambios para este nuevo periodo que se iniciará ahora, después del mes de abril, cuando se tengan las elecciones. ¿Es posible? ¿Es realizable o es una utopía cambiar nuestro querido Paraguay? Enseguida volvemos con esos temas junto a nuestro invitado Jero Buma. A mí me gusta la bicicleta, ahora ando medio Aragán, pero voy a volver. Pero no me imagino un viaje hasta Encarnación. ¿Cuánto será? ¿360 kilómetros? 370. 70, tuve cerca. Por las vías. Por la vía. Ah. Pero ¿cómo que te subiste sobre una de las vías? ¿Cómo si hay durmiente? ¿Cómo hiciste? Bueno, es todo, hay de todo, Hay de ¿verdad? todo, claro. Yo le llamé así el viaje del atropellaje, ¿verdad? Hay que Claro. hacer el de atropellaje Sí, y tenía un machete, ¿verdad? Y nada, empezó así, ¿verdad? Yo tenía la idea, porque justamente en Estados Unidos también vi eso. ajá. Una vez un amigo me invitó, hicimos como 100 kilómetros, ¿verdad? Y Ah, veíamos así túneles, unos puentes espectaculares, bueno, ni qué decir lo que es el paisaje, ¿verdad? sí, Yo le digo, está bien, ustedes están acá primer mundo todo, pero no puede ser que hagan un parque lineal, una bicicenda así, con todos estos lujos. Claro, pero lo que pasa es que esto está hecho en base a unas antiguas vías del tren. Y ahí se me prendió ahí la se te- lamparita, ¿verdad? O Ok, sea, yo traigo esa idea también de Estados Unidos y me pareció fantástica. Y se dio 17 años después de haber conocido eso, claro. este paseo que lo hice, vos sabés que hace 6 años, el 2 de enero, un lunes salí, ¿verdad? Hoy es miércoles. No, Sí. claro. Bueno, no importa, pero Sí, ¿hace cuánto? 6 Seis años. años 6 pasaron. años, sí. Si no estoy pensando, yo me acuerdo, se hizo vos mismo grabaste todo el proceso. Claro, y vos sabés que eso es lo que me llamó mucho la atención, porque en realidad era una idea, ¿verdad? Que yo empecé a tirar, que quiero hacer este paseo, y le empecé a mostrar a la gente
las vías. Llegué a Luque, bueno, cuando llegué a Luque ya todo el mundo ya me estaba escribiendo, ¿verdad? Yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Claro, O sea, para mí era mostrar. Yo tenía, no sé, 300 seguidores en el Facebook, ¿verdad? claro, Bueno, cuando llegué a Encarnación llegué a los 5.000. O sea, era una locura. Yo no entendía qué estaba pasando. claro, Y la claro. gente se enganchó, ¿verdad? Sí. Era verano, era como de vacaciones, También el tema de la ¿verdad? bicicleta iba subiendo, Claro, cada vez más claro, gente. en esa época hacía mucho ecoaventura, ¿verdad? Claro, Me encanta eso de embarrarse, subirse, traer. Entonces, sí, como que eso que me decís, ¿cómo haces para irte? Bueno, la verdad que fue toda una experiencia porque a medida que vas yendo, ¿verdad? Se vuelve más inhóspito, ¿verdad? claro, Imagínate sí, hacia Cazapá, por ejemplo, sí, ¿verdad? ya Que la más. vía pasa por 5 departamentos, ¿verdad? Desde Asunción hasta Encarnación son 5 departamentos por donde pasa la vía. Claro, allá es más agreste. Sí, ahí por ejemplo, tenía que subir la bici, había unos puentes así, así, Claro, ¿sabes lo pasar. era, verdad? Claro. Entonces fue complicado, pero fue una aventura Y hermosa. fuiste solo. Claro, yo empecé solo, ¿verdad? Y a medida que pasaron los días, se me acoplaba gente, me acompañaba un tramo, ¿verdad? Mm. Me invitaba ya a quedarme en su casa, ¿verdad? Sí, Una especie de Forrest Gump. realmente sí, me decía mucho eso y fue una experiencia espectacular, Qué ¿verdad? fabuloso. Sí. Pero hiciste también de vuelta. Claro, y después tenemos como una tradición, Ah, ¿verdad? ya. De hacer todos los años, ¿verdad? Y hacer, o sea, revivir todo, ¿verdad? Entonces Ujú. pasamos, entonces después dije, sí, si hacemos al revés, de Encarnación hasta Asunción, dale, dale, y le metimos. Y justamente con Bruno de Felipe, que también Ah, se ya, enganchó. Y ya. así fue que después de varios años, y este proyecto realmente nació con Sendas PI, ¿verdad? Se creó una ¿cómo se llama? No es una ONG, ¿verdad? Pero es Mm, una organización sin fines de lucro, ya. justamente porque el planteo que tenemos nosotros es revivir y darle otra vez un uso a ese espacio perdido, ¿verdad? O sea, Yo, vos sí, sabés que, perdón que te interrumpa, cuando vengo a la radio a las mm, 5:30 de la mañana todos los días, veo gente que va a trabajar en bicicleta. sí, cada vez más. Y digo, este tipo está ahorrando combustible y ya está haciendo su gimnasia al día. Es O que sea, sí, tiene doble ganancia ya el tipo. espectacular. Mario, vos llegás, no sé, o sea, vos te vas al gimnasio y tu adrenalina sube, Sí, ¿verdad? Entonces, tu estado es mucho más dinámico, mucho más alegre. claro. Yo, cuando tenía la productora, me tenía que trasladar así 15 kilómetros de Luque Sí, hasta la productora. Era eso, ¿verdad? claro. Y vos sabés que el estado de ánimo, porque tenía también baño, entonces yo llegaba súper sudado, me bañaba y salía como que acaba de venir del gimnasio, ¿entendés? Claro, claro. Tomaba un cafecito y espléndido. Ya Y eso es lo tenía. que yo quiero que la gente viva, Claro. esa sensación. En el canal donde trabajé antes también se llegó a organizar el baño de los chicos que venían en. Porque, claro, hay que ponerle esa infraestructura, ¿no? Dónde Claro, dejar la bici así segura mismo. y dónde asearse para poder comenzar a trabajar. Tenemos un No es tan plan. difícil tampoco. No, 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 porque vos tenés que pensar, o sea, nosotros estamos en una etapa y sobre todo con las nuevas generaciones, donde los chicos se mueven porque les entusiasma donde quieren estar. O sea, Claro, le mueve eso, no solamente el dinero, o a veces ni el dinero, porque se levantan y se van porque no les gusta donde está trabajando. cierto. Ya no es como antes que había que Claro, y, quedarse. y las empresas de punta, ¿verdad? Como Apple, todo eso no es lo que ellos están siempre planteándote. Vos Sí, sos una máquina no sé, para arreglar, no sé, hacer celulares, sí, ¿verdad? Bueno, ellos lo que te buscan es un lugar confortable que realmente llene tu expectativa. O sea, imagínate lo que busca la empresa. claro. No Para es todo. la expectativa de la empresa, ¿entendés? Sí, entiendo. Porque además es parte de la base que produce mejor el tipo que está. Así mismo, Ahora, redondeando un poco, porque vamos llegando al final, sí. todo esto se puede bajar en una especie de gobierno renovado, en un parlamento donde haya mucha renovación, porque pienso nomás, Jero, que con las mismas personas siempre va a ser difícil. Y sí, así es. De todas maneras, Mario, estas elecciones son para mí también una forma de ir contando, ¿verdad? Entiendo, Esta historia y estas ideas, ¿verdad? correcto. Que nos tienen ya vuelta. O sea, Ujú. eh, ya hemos probado tratar de hacer más calles, más autopistas. Sí, En el mundo está cambiando ya eso. Hay autopistas que se convirtieron en parques, ¿verdad? sí, cierto. Entonces, nosotros estamos otra vez
haciendo lo que ellos hacían en los, no sé, en los 90, ¿verdad? Sí, incluso Y ahora, antes. y claro, entonces no hay vuelta, o sea, es una cosa así, que no porque yo solamente lo diga, ¿verdad? Que como te digo, o sea, yo quiero que la gente sienta esta forma de vivir, No hay ¿verdad? vuelta, pero es posible que lleguemos sin que nos tome tanto tiempo. Sí, yo creo que sí. Hay cada vez más gente entusiasmada con Ajá. proyectos nuevos, ¿verdad? O sea, de hecho, concertación está Ujú. llena de personas así que vos decías, ¿por qué no se mete fulano? ¿Por qué no Sí, está José Antonio Galeano, pues? sí, claro. ¿Entendés? Sole, Bruno de Felipe, ¿verdad? Katia González, que va ahora también Sí. a Senado. O sea, son personas, y bueno, y toda la lista de diputados que también está conmigo. Rubín, ¿verdad? Que está Sí. como número 1. Sole Blanco, que es una persona que acaba de hacer un máster en educación. O sea, gente extraordinaria, Ujú. ¿verdad? Que antes no se iba a animar, ¿verdad? Porque eso es lo que siempre decíamos. Claro, ¿Por qué no se mete fulano? ¿Por qué no se mete? Bueno, ahora estamos metiéndonos todos, ¿verdad? Y es todo un proceso del hastiazgo, ¿entendés? O sea, ya claro. basta, ya no tenemos más vuelta. Y entrar al Necesitamos terreno. ¿eh? Y entrar al terreno a Y jugar. entrar al terreno. Y sobre todo, no es ese famoso discurso de que vamos a cambiar y nomás, no es solamente eso, es con cosas concretas, así como yo te estoy planteando esto. Puede ser que me equivoque o no, pero tenemos que intentar. Ya sabemos lo que está mal, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, sí, me quedo pensando en eso. Qué bueno sería que justamente estas personas que se animaron puedan tener la confianza de la gente para que se les vote. Es todo un proceso Sí, cultural también, ¿no? Pero totalmente. está hecho el planteo, está hecho el Sí, desafío. sí. O Yo sea, te digo, le digo sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Que sí, siempre dicen, no, no, los jóvenes. La política es una herramienta, es como un martillo. Ahora, vos puedes construir o destruir, ¿verdad? Esa herramienta es lo que te va a ayudar a hacer una u otra cosa. Nosotros venimos acá para construir. me encantó, me hiciste el remate. Qué bárbaro, que mucho se ha hecho con ese martillo para destruir sobre todo nuestro país. Ojalá que ahora sea para construir. Jero, un gusto enorme, disfruté mucho de esta charla, te veo entusiasmado y muy ensimismado con tus temas. Me gustó también eso que es un proceso que tarde o temprano va a ocurrir. Sí, Eso también hay que pensarlo mucho, sí, no. porque es lo que se viene en el mundo para quizás salvarnos también como condición humana. Totalmente. Gracias por tu tiempo, Jero. No, gracias a ustedes, gracias Mario, un gusto estar otra vez contigo, realmente. Igualmente, igualmente. Jero Bowman, qué interesante todo lo que nos dijo hoy para pensarlo en casa. Usted va a tener la decisión en abril cuando tenga que emitir su voto. Podrá votar por los mismos de siempre o podrá buscar novedades. Aquí le presentamos una de ellas. Es importante pensarlo. Nos vamos por hoy, pero claro, volvemos siempre a las 22 acá en Mega TV conversando la noche. Muchas gracias.